Ha llegado a nuestras salas de cine la última película que Marvel estrenaría este año. Una película que nadie esperaba y que yo, viendo los trailers, tenía un desprecio natural hacia ella. No se veía emocionante, parecía una trama absurda sin nada de profundidad. Pero realmente The Marvels no es tan mala como dicen. Hoy te vengo a contar mi opinión y un pequeño resumen de The Marvels. Llegué a ver esta película con las expectativas en los suelos. Realmente no esperaba nada. Tenía como referencia la serie de Miss Marvel, entonces no tenía ni ganas de ver la película. Pero pues soy fan de Marvel, aunque la película se vea horrible o serie, tengo que verla. Y realmente me sorprendió. Empecemos con el principio. The Marvels comienza con no sé quién descubriendo no sé qué en no sé dónde. Desde que inicia no te explican quién es quién, o qué está haciendo, o qué encontró, pero el chiste es que empezó a hacer agujeros en el universo que conectaban a otros planetas. Desde aquí yo ya estaba esperando la trama chafa sin sentido que me iba a dar esta película. Y dicho y hecho, me dieron esta trama chafa y sin sentido. Pero por lo que creo que esta película resalta de las demás es porque la película sabe que es una ridiculez y todo el tiempo sigue ese hilo. Pasan cosas tontas y ridículas, no le dan seriedad a nada, y funciona porque no trata de aparentar que es un megaconflicto universal. Solo son cosas pasando con chistes más o menos buenos, se burlan de sí mismos y la acción es buena, te entretiene. El soundtrack ayuda a que se mantenga esa emoción en las peleas. Es una película palomera en su máximo esplendor. Continuando con la historia, esta mala que nunca explican quién es, pero por lo que sé o entendí, es pariente de Ronan el Conquistador o algo así. El chiste es que es de los Kree. Ella es la que empieza a abrir los portales entre planetas para vengarse de Carol Danvers. Porque, según esto, Carol Danvers, al matar a la IA que gobernaba a los Kree, comenzó una guerra civil donde el planeta se quedó sin agua, sin aire para respirar y sin sol. Prácticamente es inhabitable. Por esto, la malota con un brazalete como el de Kamala Khan que encontró en el espacio empieza a abrir estos portales para empezar a darle a su planeta todo lo que les faltaba. Realmente, aunque el conflicto se lo sacan de los huevos, me gustó. Sí se siente esa profundidad de la mala hacia la Capitana Marvel. Ahora, la manera en la que introducen a Monica Rambeau y Kamala Khan es tan ridícula que te causa gracia. Realmente la película te invita a que te hundas en su ridiculez y te dejes llevar. Todos se lo están sacando de los huevos, pero disfrútalo. Realmente yo sí caí en ese juego. La manera en la que estas dos se involucran con Carol es porque tienen poderes de la luz. Y bueno, Kamala tiene el otro brazalete. Pero porque Sang-Yeon así lo quiso, las tres por un momento conectan sus poderes y cada que intentan usarlo se transportan al lugar que está la otra. Y les voy a ser sincero, son secuencias realmente divertidas. Aparte de que la acción en estas secuencias es buena. El chiste es que cuando las tres descubren por qué están cambiando de lugar en el espacio cuando usan sus poderes, deciden unirse para detener a la mala y que dejen de estar conectadas. A lo largo de la película, estas tres van por el espacio intentando detener a la mala. Se conocen más, aprenden a usar su teletransportación y hay acción constante. Toda la película es un no parar. Y bueno, ya si la historia va a ser una mierda, dame escenas épicas, peleas entretenidas. Y te lo dan. Les digo que la película sabía que iba a valer verga y juegan con eso. Pero ahí les va una unpopular opinion. Y es que Kamala Khan, Miss Marvel, es el corazón de la película. Realmente te logra transmitir esa emoción por la Capitana Marvel, ese fanboyismo que tiene. Sientes su emoción, su buena vibra, su felicidad, su inocencia al ser una niña en un mundo serio donde el universo está en riesgo. Realmente amé la actuación de Iman Vellani, o como sea que se diga su nombre. Es como si estuviéramos viendo el conflicto a través de su perspectiva. Al final, después de que la mala se robara la atmósfera de un planeta, el agua de otro, y nos dieran un musical de Disney metiendo una cultura india del espacio porque all inclusive, que, pequeño paréntesis, en esta escena es cuando te das cuenta que la película sabe que está valiendo verga y todo el tiempo va a ser así. Y hasta Monica Rambeau lo dice. Cuando en una escena les dicen The Marvels, dice algo como de ¿desde cuándo nos empezaron a llamar así y cómo saben? O sea, todo es una burla en esta película y eso hace que lo disfrutes. Después de estos acontecimientos, la mala va por el sol de nuestra galaxia. La detienen, salvan a Sword, con muchos Flerkens que Gus tuvo en un momento de la película y a que no adivinan cómo salvan a Sword. Flerkens, bebés que tuvo Gus, empiezan a comerse a su personal para que quepan en la nave y al llegar a la Tierra los regurgitan.
No sé si solo soy yo, pero a mí me gustó la ridiculez de esta, que quedé tan satisfecho que la voy a volver a ver. El chiste es que detienen a la mala, entre comillas, porque esta explota al ponerse los 2 brazaletes, pero al momento de la explosión fue tan fuerte que hizo un agujero en el espacio-tiempo que creó una incursión, las que ya vimos en Doctor Strange. Miss Marvel y Capitana Marvel sobrecargan a Monica Rambeau para que ésta pueda cerrar el agujero entre realidades y no choquen entre sí, pero esta se queda atrapada en la otra realidad. Y pues ese es el final de la película. Bueno, hay una escenita más que esta me hypeó. Y fue ver a Kamala reuniendo a los Young Avengers, apareciendo en el departamento de Kate Bishop a lo Nick Fury. No me lo esperaba, la verdad. Realmente ya quería empezar a ver la formación de este equipo, donde una vez más creo que Kamala será el corazón de este. La escena post créditos solamente es para crear hype, ya que Marvel creo que no tiene un rumbo claro ahora con los problemas legales que tiene Jonathan Majors. Entonces, en esta escena, Monica Rambeau cae en un universo donde los X-Men existen y Beast es quien la encuentra y la ayuda a que no muera. Me hypeó más los de los Young Avengers, pero también ya quiero ver a los mutantes en el MCU. Y pues como les digo, eso es toda la película. En conclusión, The Marvels es el producto más sensato junto con Guardianes de la Galaxia que Marvel ha traído este año. Y bueno, Loki, porque no trata de ser algo que no es. No intenta ser un conflicto épico ni una desgracia universal. Aunque sí lo es, te lo muestran todo como una comedia muy ridícula. Eso se agradece. Tiene acción buena, un soundtrack igual de bueno. No les voy a decir que es una obra maestra ni un buen producto porque no lo es. Es una película palomera que cumple con su función de entretener. Ya hacía falta algo así en Marvel. Aprovechan para meter muchos temas importantes del MCU y la verdad me dejó más hype por el futuro que lo que trató de hacer Ant-Man. Mi calificación final para The Marvels es un 6. Sabe todo el tiempo dónde están parados y eso se agradece. Si la volvería a ver, la verdad me la pasé muy bien estando en la sala de cine esas 2 horas. Me reí mucho y me emocioné con las escenas de acción. Pero lo que me interesa saber es si tú ya viste esta película. ¿Qué te pareció? ¿Crees que es la mayor mierda que Marvel ha traído este año? O al igual que yo, te dejaste atrapar por lo ridícula que fue y la disfrutaste como una película palomera. Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios para que sigamos debatiendo como comunidad sobre esta controversial película. Y la gente no solo tenga de referencia mi opinión para decidir si ir o no a ver la película. Amigos, aparte de esto, y muchos llegaron a esta parte del video, quiero agradecerles por el apoyo que hemos tenido últimamente. Realmente los videos que he subido para mí han pegado, ¿no? O sea, de tener 100, 200 vistas a llegar a 2000, 2500, 3000 vistas es un gran logro. Estamos subiendo con suscriptores. Me encanta que estén comentando en los videos. Ahí luego se avientan entre ustedes sus debates con la película, como pasó con Five Nights at Freddy's, o ustedes mismos ponen sus recomendaciones en los videos. Me encanta que empecemos así como a debatir como comunidad sobre estas películas. Recuerden que ya tenemos esta parte en el canal para que se puedan como que suscribir para ser parte de la membresía. Y bueno, si empieza a haber gente que se suscribe, voy a traer lives los viernes con los miembros para que hablemos de las películas, de las series, de lo que vaya saliendo en las semanas, sobre el chismecito del cine, los temas que ustedes quieran. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Amigos, estoy muy feliz con la comunidad que estamos creando. Parece que todo esto va subiendo y muchas gracias por su apoyo. Trataré de regresarles ese apoyo con contenido mejor y de calidad. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y ya saben, esto fue Fuera de Cine. Adiós.